Cuando tus líderes de tu comunidad o grupo no responden a tus preguntas o solicitudes, después de que les has enseñado pacientemente y has orado fervientemente, ¿qué haces en esta situación? Sí, ¿qué exactamente quieres decir con que les has enseñado? ¿En qué aspectos? Bueno, ok, les has estado enseñando sobre la visión, explicando detalladamente cómo llevar adelante la visión de manera efectiva y clara, pero es como si esperas que la asimilen completamente, comprendan su importancia y comiencen a avanzar con ella de manera proactiva y decidida, tomando la iniciativa en cada paso del camino. Bueno, no está llegando. Muchos de ellos realmente ves que se están quedando cortos en realidad. Oye, sí, no te están entendiendo. Estás orando por ellos. Oras por ellos. Oras con ellos constantemente y fervientemente. Pero aún así, y a pesar de todo, te das cuenta de que no están logrando alcanzar el nivel adecuado. Quizás el problema en este caso sea lo que realmente les has estado enseñando, porque dices que, de hecho, les has estado enseñando la visión, ¿ves? Pero a veces no tienes que enseñarles la visión. Quizás lo que necesitas enseñarles sean cosas como la lealtad. ¿Les has enseñado lealtad? Estudio bíblico del domingo. Ok. Pero ahora les estás enseñando eso. Sí, sí, ajá. Entonces quizás ves que lo que sucede a veces es que cuando enseñas algo la gente no puede escucharlo. No pueden ver, no pueden realmente entender porque sus ojos están cerrados, ¿ves? Así que a veces necesitas verdaderamente enseñar otras cosas, como por ejemplo en nuestra iglesia o en algunas iglesias. Me doy cuenta de que cuando instruyo sobre dedicarse a tiempo completo, muchos de los pastores laicos se molestan, ¿ves? Y me doy cuenta de que cuando sigo hablando de eso o del sacrificio y cosas así, no les gusta. ¿Lo ves? Y si lees la pregunta final, te das cuenta de que, en el momento en que lanzaban las flechas de la verdad a la gente se enojaba. Así que, en lugar de recibir la verdad, más bien se enojan. Entonces, cuando llegas a ese punto, ahora tienes que cambiar la verdad que les estás enseñando. ¿Lo entiendes? Lo que quiero decir es que en lugar de enseñarles la verdad sobre la visión, puedes enseñarles la verdad sobre la lealtad, o la verdad sobre Cristo, o sobre esto, o sobre diferentes cosas relacionadas con el Espíritu Santo, la unción, u otras cosas hermosas de la palabra. Y mientras los llamas, ora por ellos. ¿Ves? Y entonces puede que descubras que el Señor también tocará su corazón. Pero a veces, cuando hablas sobre lo que quieres que hagan, no lo hacen. Así que no es así. Tienes que hablar sobre otras cosas. ¿Lo ves? Así que quizás tengamos que enseñar sobre otros temas, otros libros, que no estén relacionados con lo que estás haciendo. Por ejemplo, en este momento, he estado predicando sobre Cristo en mi iglesia, en la catedral. Así que, incluso los pastores laicos han sido bendecidos con esos mensajes. Me envían mensajes de texto. Estoy realmente bendecido. Algunos de ellos profesores laicos del ministerio laico, ¿sabes? Están aún más bendecidos con estos mensajes y están siendo suavizados y gradualmente Dios está tocando sus corazones y así sucesivamente. Así que creo que a veces tienes que predicar sobre otras cosas y también no esperar que hagan nada. Entonces, el Señor toca a las personas y las levanta, una por una. ¿De acuerdo? Así que tienen que tener cuidado. Ustedes y todos los pastores, saben, si van a presionar demasiado en ciertos temas, van a obtener una respuesta equivocada. Podrían sorprenderse. Las personas podrían incluso alejarse de ustedes por eso. A veces, incluso cuando necesitan dinero, ustedes pueden pensar que al predicar sobre los diezmos, esto o aquello, va a funcionar, pero en realidad podría empeorar. Así que tienen que tener cuidado. ¿Están entendiendo todo, Bien.
Así que a veces lo que están diciendo es mejor no mencionarlo. Tal vez quieren que usen una camisa roja. No hablen de la camisa roja. Hablen de belleza, amor, alegría, felicidad. Y tal vez Dios les mostrará que la camisa roja trae felicidad, que la camisa roja trae alegría. Pero tienen que dejar eso en manos de Dios. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta relacionada con esta cuestión? De acuerdo. ¿Cómo se equilibra la necesidad de terminar el proyecto de construcción de la iglesia con el costo de enviar misioneros al campo? Si la persona que hizo la pregunta quiere aclararla, puede hacerlo, pero si no, puedo responderla. Muy bien. ¿Cómo se equilibra la necesidad de terminar los proyectos de construcción de la iglesia con el costo de enviar misioneros en el mundo actual? Ahora, enviar misioneros al mundo, construir la iglesia, pagarte a ti mismo, comprar un coche, construir un cheque. Siempre tendrás dificultades para equilibrarlo, y equilibrar es un desafío constante. No pienses que alguna vez llegará a su fin, ¿lo entiendes? Así que siempre estaremos equilibrando. Porque si fuera por mí, solo construiría iglesias, no pagaría más salarios. Pero para cuando terminara de construir el salario, todas las iglesias estarían vacías. Así que tengo que equilibrar ambos. Así que siempre estarás luchando. Mira al presidente Cupo. Él tiene que luchar. ¿Debería construir la carretera a Cape Coast? ¿Y qué pasa con la planta térmica y la nueva presa que deberían construir en Windham? ¿Y la universidad? ¿Tomar dinero de aquí para construir allá? ¿Usar esto allá, construir un hospital? ¿O deberían pagar los salarios de los médicos? ¿Deberían hacer esto o aquello? ¿Viajar? ¿Reducir el número de ministros? Si reducimos el número de ministros, él no podrá recompensar a las personas que trabajaron en la campaña. Porque cuando haces la campaña y te recompensan, te conviertes en viceministro del ministro de esto, ministro embajador hoy. Así que si tuvo 250 personas que lo ayudaron, necesita alrededor de 250 puestos. Embajador, embajador adjunto, director ejecutivo de aquello, miembro de la junta de esto, de aquello, para recompensar a todas las personas. Ahora, si no los recompensa, la gente se enojará con él, luego lo criticarán y eso reducirá el apoyo al partido. Y si el partido pierde apoyo, él no podrá estar allí otra vez. Entonces, construir la carretera e ignorar a la gente, al construir, las personas ignoradas podrían destituirlo. No terminarán la carretera. Debe equilibrar siempre. Por eso, en el país, no solo se hace lo que es bueno, sino lo que es necesario para que ellos se mantengan en el poder. Y siempre tienen que equilibrar ambas cosas. ¿Me estás escuchando? Sí, por favor, por favor. Mira, ¿deberíamos construir el hospital? Por favor. Deberíamos pagar mejor a los médicos y a las enfermeras. Es algo muy difícil, ¿lo ves? Porque cuando pagas bien a los médicos y ellos están allí, no tienen, nada con qué trabajar. Eso también se convierte en otro problema. ¿De acuerdo? He respondido esa pregunta, así que siempre será un equilibrio. Un poco aquí, un poco allá, un poco aquí, un poco allá. ¿De acuerdo? Número 3. Cuando has vivido en un lugar durante mucho tiempo, alrededor de 10 años, y aún no se manifiestan los resultados que quieres ver, ¿qué haces? ¿Esta persona quiere identificarse o no realmente? ¿Eh? Bueno, ahora está bien. Es una pregunta secreta, ¿verdad? Cuando has vivido en un lugar durante unos 10 años y no has visto el tipo de resultado, ¿ves? Eso es algo que creo que este campamento está abordando. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que a veces puedes haber estado viviendo en un lugar durante 10 años, pero deberías haber estado haciendo pulpo durante 10 años, tu ministerio de pulpo? A estas alturas estarías muy contento contigo mismo y algunos de ustedes también. Estás diciendo que si golpeo al caballo durante 10 años y aún no puede correr rápido, ¿qué debería hacer? No es definitivamente el caballo correcto. No importa cuánto lo golpees, tal vez pueda realmente usarse para montar en el club de equitación o para paseos a caballo.
y, particularmente en desfiles de la policía. ¿Qué piensas? Desfile de la policía, ¿ves? Desfile de la policía, desfile de soldados, independencia. Pero sigue siendo un caballo, y sigue siendo útil, y sigue siendo importante. Pero... Y todavía está por ahí, pero no de la manera en que imaginaste que correría una carrera. ¿Lo ves? Y, de hecho, podría hacerte ganar más dinero si puede ser un buen caballo ceremonial para que los blancos vengan y lo monten. Podría participar en ferias agrícolas, exhibiciones locales y otras actividades relacionadas con la tradición. Todas estas cosas diferentes, ¿ves? Fiestas en la playa. ¿Qué piensas? Así que a veces estamos en un lugar durante 10 años. Y eso es lo que percibo más que nada. Espíritu de desánimo, donde Satanás quiere que nos desanimemos en nuestras vidas, que retrocedamos y que nos convenza de que, Charlie, no estamos realmente llamados. ¿Qué piensas realmente? La gente está activamente bautizando a miles de personas y tú, por otro lado, no estás bautizando a nadie en este momento. Está bien. La iglesia había llegado a la meseta de los 100 durante mucho tiempo, y yo estaba buscando el tipo de Crefudola, y me frustré tanto porque no pasaba nada. Así que en el transcurso de esto he estado orando a Dios qué debo hacer. Así que mientras ministrabas, entonces capté la idea de que esto era que había una necesidad de Pero hace como 2 años, la conferencia Ferroafia Ferro estaba tan entusiasmado después de la... Se trataba del sacrificio. Así que después de la conferencia, comencé a orar y a enfocarme en Dios. Pero mi enfoque estaba en la iglesia local. Y me di cuenta de que estaba afectando mi salud. Un día, un domingo, subí al púlpito. Entonces me dije a mí mismo, ¿qué he hecho? Me di cuenta de que mi corazón estaba latiendo fuertemente. Entonces, recordé aquella conferencia en la que estaba sentado, enseñando y predicando. Así que el domingo yo también, porque me sentía mal. Me senté y estuve predicando. Mi esposa se dio cuenta de que algo me estaba pasando y que no debía detenerme. Así que organizó una oración por mí. Cuando terminé de predicar, me di cuenta de que no podía levantarme. Así que le hice señas a alguien para que trajera un micrófono. Salí y comencé a vomitar. Fui a ver al doctor. No había visto a un doctor en más de 20 años. Mi ritmo cardíaco había subido a 140. Y el doctor me dijo que durante los próximos 2 meses debía alejarme de la predicación, apartarme del ministerio. No debía hacer nada, ni siquiera debía ver mensajes de predicación. Así que me dije a mí mismo que realmente este doctor es el anticristo. Entiendo, no voy a predicar. Pero me di cuenta de que cuando comenzaba a ver mensajes de predicación, entonces mi corazón se estaba cargando, mi corazón latía con fuerza. Así que me di cuenta de lo que el doctor estaba diciendo. Gracias. Me dijeron que si tenía dinero, debía viajar fuera del país o salir de Accra, ir a algún lugar tranquilo. Así que decidí que, bueno, dejaría la escena y simplemente iría a otro lugar. Tomé algunas películas de comedia, las estuve viendo y después de 2 meses me sentí bien y volví a estar en sintonía. Así que creo que necesitamos este mensaje de alcanzar a los demás. Y me di cuenta de que cuando tomé la decisión, dejar de centrarme solo en la iglesia local y mirar más allá, es la respuesta a todo este estrés y a estos problemas del corazón.
¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo? Estaba pidiendo demasiado, más de lo que era razonable. ¿Ves, Justice? Tienes un pueblo cerca de Apam, ¿cómo se llama? Manford. No veo ninguna razón por la que no deberías tener una iglesia en Manford y en Apam, a menos que seas perezoso. No veo por qué, y no veo motivo para enviar a nadie a Mountford. De hecho, no enviaré a nadie a Mountford. Sí, así es. Edificio aquí. Una iglesia aquí. Una iglesia aquí. Un pastor. Pastor aquí. Pastor aquí. Sí, They are about 4 times the Bahamian rate. But last Sunday I went to, I just saw. El nombre del pueblo es Timbrom. Ya no sabía que había tanta gente allí. Así que bajé del coche con algunos de mis compañeros y comenzamos a hablar con la gente y fueron tan acogedores que me sorprendió. Así que decidimos que cada domingo después de la iglesia iríamos allí. Esto sucedió justo el domingo pasado. Es una revelación muy cierta. oh, Es una revelación muy cierta. el caballo, que es un animal fuerte y resistente, puede correr hasta cierto punto. Incluso si lo golpeas hasta que salga sangre. Y está corriendo porque, bueno, lo que el tipo decía es que el caballo puede correr rápido, pero no quiere correr. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es como si el caballo pudiera correr rápido, pero no quiere correr. Y entonces vas a golpear al caballo un poco más, hasta que corra más rápido. Y no es una proporción, sino un entrenamiento. Es como cuando realmente lo hacen, las piernas se abren más y va más rápido porque es perezoso. Mira, no puede ser un campeón. Es un desfile de caballos de la policía. Misericordia. Muy bien. El siguiente ¿es posible ministrar en el área donde creciste y aún así tener un impacto? Bueno, creo que realmente crecí en Kolebu desde 1985. He estado en la zona. Quiero decir, fui estudiante de medicina. 1985. Así que hoy, en 2005, son aproximadamente 21 años. Quiero decir, realmente conozco bien Kolebu, cada camino en Kolebu. Conozco las rutas de entrada y salida de Kolebu. Durante años, casi todos los días de la semana cuando voy a la iglesia, siempre paso por Kolebu, porque conozco muy bien el camino a mi casa a través de Kolebu. ¿Lo entiendes bien? Y cuando entro en Kolebu, tengo varias rutas diferentes para llegar a donde realmente voy. ¿Lo ves? Mi hostal era el R-104 y estuve allí desde 1985 hasta 1989. Y luego, exactamente, mi apartamento era el N-46. Ahí es donde estaba. ¿O no es lo mismo? ¿Qué piensas? Así que en cierto sentido he estado allí por mucho tiempo. Así que creo que es posible. Pero si definitivamente vas a recibir una cierta respuesta a la unción en tu vida, es realmente poco probable que la recibas en el lugar donde está tu iglesia.
La recibirás cuando viajes o cuando ministres en otro lugar. Y entonces te dirás a ti mismo, oh, esa iglesia es muy agradable y tuve una buena conexión allí. No es que sean una iglesia agradable, sino que tú eres un visitante allí. Y en cualquier lugar donde seas un visitante, siempre fluirás mejor que donde estás habitualmente. Oye, cuando voy a algunas de las sucursales, qué felices están. Es como, no sé cómo describirlo. Y siempre solía decirle a la gente de la catedral que cuando predico, ellos se duermen. Dormidos, es como si estuvieran aburridos. Hay lugares a los que voy donde la gente se pone de pie antes incluso de que llegue a la iglesia. Pero en la catedral, cuando paso por ahí, ni siquiera me prestan atención. ¿Lo ves? Así que hay un cierto nivel de unción que fluirá a través de tu vida cuando ministres fuera, lejos de casa. ¿Lo entiendes? Así que es definitivamente posible causar un impacto en tu ciudad natal o sin duda, si la persona que hizo esta pregunta quiere aclarar algo. Pero no creo que te avergüences de qué pregunta estás haciendo, porque todos están fingiendo como si no supieran quién escribió la pregunta. ¿Cómo crecen las personas analfabetas y semianalfabetas que son cristianos serios en su fe y vida espiritual y en su entorno social? En nuestro entorno, que puede parecer más académico y estructurado, nuestra forma de estructurar los exámenes parece un poco más académica. Entonces, ¿cómo pueden crecer las personas analfabetas y semianalfabetas en nuestro entorno? Reverendo Saki, ¿puedes por favor ayudar con la respuesta? Creo que hemos tenido situaciones en las que, quiero decir, hacemos exámenes y demás, así que es importante que formemos pastores adecuados, al menos en nuestro entorno, de la manera en que esperamos que se formen. Pero también hemos tenido situaciones en las que quiero decir, personas que no pueden escribir, no pueden comunicarse, no pueden escribir. Si se trata de comunicarse, puedo hablar el dialecto local. Yo no puedo hacer exámenes y demás. Han sido recomendados firmemente por el pastor principal. Y basándose en eso, aunque no puedan aprobar un examen, debido a la fuerte recomendación, han sido nombrados pastores porque no pueden escribir el examen, pero tienen el entusiasmo, tienen el compromiso, tienen la dedicación, tienen la comprensión y todo eso. Y así, por la condición del general Basia o del pastor principal, han sido, por así decirlo, impulsados y promovidos, y luego se han convertido en un ejemplo. Quiero decir, puedo dar 2 o 3 ejemplos. Personas que son pastores en nuestras iglesias y que nunca han ido a la escuela, que no tienen ninguna, con bajo nivel educativo, son de 2º o 3er grado, pero son pastores, y luego están haciendo el trabajo. Amén. ¿Estás ahí? Bien, ahora, ¿cómo lo logras? Ahora, déjame decirte algo. Si alguien se toma algo en serio, hará lo que sea necesario para lograrlo. Si vas a Italia o Alemania, verás ganeses analfabetos que no pueden hablar inglés y responder una pregunta de un oficial de inmigración, pero que han logrado llegar allí. Y lo que sea necesario para llegar allí, lo hacen. Y ves a los ganeses. Por eso la iglesia de Pentecostés está llena. Y si vas allí con inglés, en Alemania o Italia no te entienden. Fui a Italia. Fui a un lugar como... Es algo parecido a un cuartel. Muchos ganeses en Italia viven allí y no hablan inglés. Quiero decir, ni una palabra de inglés, pero hablan italiano. Sí. Porque para conseguir trabajo allí, realmente necesitan hablar italiano, y hacen lo que sea necesario. Un tipo que conocí estaba en Alemania y estaba con un hombre blanco, y, la esposa querían que un hombre blanco los ayudara en su negocio. Así que cuando llegó un punto, el esposo le dijo a la esposa, «Mira, acuéstate con el hombre blanco que sea tu novio.
¿Ves? Para que te ayude. Entonces le dijo al hombre blanco que la esposa era su qué. Su hermana, ¿ves? Mira, sea lo que sea que implique, lo hacen. Y un día estaban en nuestro hotel, y la esposa estaba discutiendo con el esposo en Twi. Reverendo Saki estaba escuchando eso, y ella estaba insultando al esposo. Me has hecho ir a acostarme con este hombre por esto. Esto. Esa es la esposa. Me has hecho ser la novia de este hombre blanco. Así que ha estado acostándose con el tipo que es su esposo, para que puedan obtener papeles, visa, negocios, lo que sea. Quiero decir, es como que lo que sea que se necesite hacer. Está hecho. No preguntas qué. ¿Qué hacemos? Cuando eres analfabeto, eres analfabeto. ¿Tienes vagina? Sí. Déjala ser usada para esto. Lo que intento decir es que dejemos de fingir. Dije que no puedes hablar de esto, no puedes hablar de aquello cuando realmente hay algo importante, ¿entiendes? Y es algo importante. Lo que sea que se necesite, ya sea aprender alemán, aprender italiano, acostarse con alguien, ir a nadar aquí, ir a México. Muchos ganeses en América fueron a México y pasaron por debajo de la tierra, caminaron bajo tierra, cruzaron la frontera, vinieron en barco, vestidos de mujeres, vestidos de hombres, hicieron diferentes cosas para poder llegar. No preguntan qué haces como ganés para ir a América. ¿Ves eso? Es bastante académico entrar a América a través de la inmigración. Lo que debe hacerse, y se hace por dinero. Cuando se trata de convertirse en ministro, es el llamado más alto en esta tierra, y es la reducción de los estándares del ministerio lo que ha dado lugar a ladrones y mentirosos siendo pastores. Sí, hay algo. No puedes simplemente ser un pastor o un ministro, ya sabes, sin hacer lo que tienes que hacer. Tienes que leer. Tienes que hacerlo. Si lees, aprende a leer. El obispo Duncan Williams. Mira, él dijo que fue a la escuela hasta tercer grado. Lo llevaron a una escuela en Idaho. No podía escribir. Nicolás. Su nombre es Nicholas Duncan Williams. No podía escribirlo. E incluso hasta ahora, realmente no creo que pueda leer muy bien. Esto es lo que pienso. No estoy seguro. Nunca le he preguntado. Pero sé que el profeta Salihua no puede leer. Y lo ves predicando en inglés, en el escenario, y me dice con gran pasión. Él dijo, mira, no puedo leer. Fui un sirviente para el profeta. Sí, dijo que realmente fui su sirviente. Bueno, dijo que realmente nunca me dio nada. Nunca. Pero el día que estaba viajando, el día que murió, le impuso las manos y dijo, que mi unción esté sobre ti. Y se sentó en el coche, viajó y no regresó. Sí, prediqué en su iglesia en Londres. Su iglesia en Londres, en varias ocasiones. Jamaicanos, personas blancas, de todo tipo. Farmacéuticos y otros trabajan para él. No es por... Y él dice, mira, a veces estoy leyendo La Fiebre. No puedo ver, no sé qué es. Y llamo a mi esposa. Tienes que preguntarle a tu pastor asistente qué. ¿Qué es? ¿Qué está escrito ahí? Así que tiene que hacer una llamada internacional para preguntarle a su esposa sobre esa página. Esto y esto. ¿Qué dice y qué significa? Nunca ha sabido lo que significa no poder leer. Pero es una persona pobre con las escrituras intentando leer. Dice que ha escrito un libro. Así que estás diciendo que parece que no es del tipo académico. Y también quiere ser pastor. La gente está presionando, pero quieren obligarnos a bajar los estándares para que aceptemos a charlatanes y personas que no están dispuestas a hacer ningún esfuerzo por el ministerio. Pero aquellos que no tienen educación o lo que sea y realmente aman a Dios y realmente quieren,
Los ves haciendo el esfuerzo. ¿Lo que estoy diciendo no es cierto? No bajemos el nivel antes de que notes al decir pastor eso. No significará nada. No tendrá ningún significado. Será lo mismo que decir burro. Así es. Cuando digo la palabra burro, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Puedes ver el burro? ¿De qué color? Gris, pequeño, con orejas grandes. Cuando digo la palabra mono, ¿qué ves? Cuando digo león, ¿qué ves? Cuando digo tigre, ¿qué ves? Layas. Cuando digo cebra, ¿qué ves? Cada palabra que menciono debería darte una imagen. Cuando digo la palabra pastor, ¿qué ves? Alguien que es serio con Dios, alguien que hace un esfuerzo por conocer a Dios, por leer, por estudiar, por descubrir, por aprender, por orar. Eso es lo que ves. Ese es el significado de la palabra pastor. Así que si la palabra pastor se aplica a ti, y te han hecho pastor porque un padre dijo que no queremos que nuestra iglesia sea solo educación, demasiada educación, entonces queremos lo que sea y hemos cometido un error. Y tengo un muy buen ejemplo, y a estas personas las conozco bien. Conozco a Salifum y conozco al obispo Duncan Williams, y puedo ver que ambos han hecho un gran esfuerzo. Incluso para que él me invite. Está haciendo un esfuerzo por hacerse amigo de personas que pertenecen a un determinado grupo. Está haciendo un esfuerzo por unirse a un cierto grupo de comunión. Está haciendo ese esfuerzo. No se está quedando simplemente en un lugar. Así que no digas que es académico. Nosotros seguimos el camino académico. No, el camino de Dios es el estudio. Estudia para presentarte como un obrero aprobado. ¿Cómo puedes ser un obrero aprobado si no estudias? Y como dijo Sally, es muy vergonzoso. Verás, es vergonzoso. Dijo que le preguntaras a tu pastor asistente cuál es el significado de esta palabra measure. ¿Qué es esta palabra que estás viendo aquí? ¿Qué dice exactamente? Así que, para aclarar, es Measure, Missouri. ¿Sabes qué significa esto? Dominus illuminatio mia. ¿Sabes el significado de eso? Dominus illuminatio mia es latín. Y Dominus illuminatio mia significa que el Señor es mi luz. Así que cuando veo Dominus illumina, tengo que llamarte y decirte cuál es el significado de Dominus illuminatio mia. Porque no sé leer significa que, sin lugar a dudas y sin equivocación alguna, el Señor es mi luz. Dominoes es Dios. Creo que Illuminati significa algo me iluminó. No sé si así es como se pronuncia correctamente, pero ese es el emblema de la Universidad de Oxford. Era una escuela bíblica. Sí, eso te mostrará detalladamente qué es el dominio. Apostasía. Cuando ves el emblema de lo que sea que hayan escrito en él y lo observas con atención, en profundidad, te das cuenta de su significado. Dominus illuminatio. Mir, el Señor es mi vida. Salmo 27. Y lo más prestigioso que se podía hacer era estudiar teología, hasta que llegó la ciencia. Y cuando llegó la ciencia, la teología fue dejada de lado. Y entonces se volvió prestigioso estudiar ciencia, y la teología fue descartada. Así que John Wesley, la universidad a la que asistió fue Oxford, y lo que estudió en la universidad fue teología. Sí, sin siquiera haber nacido de nuevo. Pero, solía estudiar teología sobre Dios. Eran grandiosos. Dominus illuminatio. Aquí creo que
por lo que estamos discutiendo como se ha compartido. En este contexto es importante destacar que, quiero decir, cada profesión, sin excepción creo, también tiene una serie de estándares específicos y requisitos que deben cumplirse. Sí. Y una de las cosas que también me di cuenta en la iglesia es que si realmente queremos elevar a nuestros miembros a cierto nivel, entonces también necesitamos como pastores hacer un cierto esfuerzo. Así que este mes, por ejemplo, comencé una escuela en la iglesia llamada la Escuela de Lectura y Oratoria. Escuela de Lectura y Oratoria. ¡Guau! Así que conseguí algunos estudiantes, ellos vienen, y nuestro libro de texto básico es la Biblia, las Buenas Nuevas. Entonces leen un versículo cada uno. Yo, los corrijo cuando pronuncian las palabras. Así que tienen que leer de manera que lean y así la lectura no carezca de significado. Así que comencé a enseñarles, con la esperanza de que algunos de ellos desarrollen el hábito de la lectura y luego, más adelante, podamos impulsarlos. ¿Y no están educados? Bueno, algunos de ellos sí, pero definitivamente no saben leer en absoluto. No saben leer. Hay una en particular que nunca ha ido a la escuela, pero asiste a la escuela. Escuela de Lectura y Oratoria. ¡Wow! Una muy buena escuela. Sí. Franke. En mi casa también tengo lo mismo. Empecé a enseñar a ciertas personas cómo leer el árbol, porque empecé con el inglés y cuando les enseño pronuncian la palabra, pero comprender el significado es un asunto completamente distinto. Así que nos movemos hacia el árbol. Tengo algunos. Grupo de personas. Enseño TUI. Pueden hacer exámenes de TUI. Estas personas puedan presentar exámenes y avanzar. Sí, se pueden. Pueden serlo. Y hasta mis libros han sido traducidos al TUI, escrito en TUI. Pero la gente ni siquiera lee el TUI. Escríbelo en TUI. No leen el TUI. Entonces, ¿cuál es el uso del TUI? Sí, generalmente son aquellos que pueden leer, o que leerán los que suelen aprender a leer en inglés. ¿Sabes lo cual es mejor que aprender a leer TUI? Sí, es casi un idioma arcaico en términos de lectura y escritura. Ya no se usa para escribir ni leer. Pero desafortunadamente no somos prácticos como nación, y por eso estamos en esta situación. Lo somos. Sí, obispo. Cuando hablamos de estándares. La semana pasada estaba viendo GTV y estaban seleccionando a las participantes de Miss Ghana. Y noté que estaban evaluando la dicción, qué tan inteligentes eran las personas, pero no tanto la belleza en sí. Y la estudiante. Las chicas que venían eran tan agradables, chicas hermosas. Pero el inglés, ya sabes. Una niña dijo acosada. Sí, acosado. Y además fui acosado. Sí. Y ella estaba segura porque era estudiante. Ella dijo que se siente acosada. Sí. Ella dijo cuando le preguntaron, ¿cuál es tu filosofía de vida? Alguien dijo, quiero ser gerente de mercado. No entendieron nada. Luego dijeron, ¿qué harás cuando te conviertas en Miss Guy? Deseo ayudar a los niños pequeños en la calle. Dijeron, está bien. ¿Y qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes? Él dijo, cuando veo a los niños pequeños, me siento acosado de la misma manera en que ellos son acosados. Y había una chica, por ejemplo. Era tan bonita, ya sabes. Era tan bonita. Y la mujer estaba, en la entrevista dijo, mira, no lo sé, pero eres tan hermosa, pero no puedes hacer nada. No puedes. ¿Quieres ser Miss Ghana? Ella dijo, señorita Garner, señorita Ghana no es de esos tipos que cuando eres amable, tienes la figura. Yo dije, incluso si fuera señorita Ghana, no sé por qué tenía miedo. El domingo en la iglesia pusieron Hearts of Oak, el equipo de fútbol. Los chicos no vinieron a la iglesia, así que la mayoría de ellos eran mujeres. Se vestían bien, y yo tenía miedo. Y le estaba diciendo, mira, tienes que estudiar porque un día no podrás ser Miss Ghana. Pueden terminar fácilmente incluso con Miss Ghana. No puedes serlo. Han cambiado los estándares. Alguien estaba suplicando venir. Quiero decir, no, vete. Vete y vuelve en 3 años. No puedes ser Miss Ghana, vete. Para ese momento los senos habrán llegado al ombligo. Dominus Illuminatio Mir. Wow. Ahora estamos en el capítulo 2. Por fin. Estamos avanzando con entusiasmo en este nuevo capítulo.
El capítulo 1 nos ha proporcionado una comprensión valiosa sobre cómo medir el crecimiento de la Iglesia y estamos listos para aplicar lo aprendido. Muy bien, ¿están ahí? Ahora te das cuenta de que es importante medir las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, si estás tratando de subir de peso o, de bajar de peso, es muy desalentador pesarte todos los días, porque puede ser frustrante no ver cambios inmediatos. Medir en realidad es por una razón en particular, que es observar el progreso a lo largo del tiempo y no solo en un día específico. Medirse todos los días es algo muy difícil y doloroso, ya que puede ser emocionalmente agotador. ¿Me estás escuchando? Creo que es una de las cosas más desalentadoras que puedes hacer como pastor. Cada día te pesas, tal vez pesas 75 kilos. Cada día te pesas intentando bajar a 70 y vas y ves 75. Siento que no tengo comida en el estómago. Cuando te pesas, sigue siendo 75. No comes, no comes, no lo haces. Cuando te pesas, ves 75, así que no es bueno. Te desanima, lo cual puede ser un gran obstáculo en nuestro camino hacia el éxito. Ahora, una de las cosas principales que quiero que captes en este capítulo en particular es la realidad de que usamos la medición de manera consciente y deliberada para evitar tener ilusiones. ¿Lo entiendes? Esa es la idea principal, para que no pienses que eres algo que no eres. Esa es una de las cosas más importantes. ¿Lo ves? ¿Y sabes lo que eres y lo que no eres? ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Sabes, por ejemplo, diré que algunos pastores, recuerdo a un pastor, sabes, algunas personas tienen un gran nombre, pero aparte del gran nombre, no tienen nada más. Por ejemplo, hay algunas iglesias que tienen una reputación considerable en particular, pero la iglesia no es más grande que una de mis pequeñas sucursales. Sin embargo, esta iglesia es más conocida y reconocida comparado con mi pequeña sucursal. Mira, un día un pastor fue a cierta ciudad y, no en Ghana, otra ciudad, y fue a la iglesia. Y la iglesia tenía alrededor de 70 personas. Y el pastor de la iglesia era un obispo, el obispo algo de las 70 personas. Y en la misma ciudad tenemos una sucursal allí que tiene alrededor de 100 personas. ¿Lo ves? Así que, Dominus illuminatio mea. El Señor es mi luz, que Él nos guíe. Él está tratando de iluminar lo que estamos haciendo. Ahora, puede que estés pensando para ti mismo, soy el obispo, lo que sea, o soy un ¿qué? No eres nada. Y cuando empiezas a verte realmente como lo que eres, que es ¿qué? Nada. Probablemente empieces a moverte en la dirección correcta. Porque puedo asegurarte algo, que cuanto más te veas a ti mismo como pequeño, más alto llegarás en Dios, cuanto más pequeño te veas. Oral Roberts dijo que su madre le dio un consejo, y creo que Aurora dio ese consejo, a Benny Hinn también. Pero él dijo, Oral Roberts dijo que el consejo que le dio su madre fue, hijo mío, siempre mírate como pequeño. Mírate pequeño a los ojos de Dios. Mírate pequeño en tu mano. Él dijo, mantente pequeño a tus propios ojos. A tus propios ojos. No pienses que eres grande. Mírate a ti mismo como pequeño, de verdad, realmente. ¿Lo ves? Así que una de las cosas que hace medir es que te ayuda a verte pequeño en ti mismo. En verdad. De verdad. Realmente. No es solo decir, no soy nada, sino que en realidad, cuando lo analizas, te das cuenta de que, mira, no es nada. Es verdad. Y por eso, a veces he dicho a la gente, mira, soy un obispo de una iglesia. Mi sede donde estoy, es más pequeña que la sucursal del obispo Oyedepo en Accra.
Sí. Y estoy aquí, digo, soy obispo de lo que sea. Pero bueno, su sucursal en Accra es en realidad más grande que mi sede, con todo mi gran nombre y catedral. Incluso su iglesia, él no la llama catedral. Verás, cuando realmente haces algunas buenas mediciones, te das cuenta de que en realidad no eres nada. Y es algo bueno que todos ustedes se vean a sí mismos como nada. Es bueno para mí verme a mí mismo como nada. Nada. Es bueno para mí verme a mí mismo como nadie. Es muy peligroso para mí verme a mí mismo como alguien. Es uno de los pensamientos más peligrosos que puedes tener en tu vida. Es un preludio a tu eliminación. Misericordia. ¿Escuchaste lo que dije? Dije que es simplemente un preludio a tu eliminación. Misericordia, ¿eh? O incluso esta cosa que tenemos aquí, estas diferentes sillas para él. Quiero decir, no creo en eso. No creo en eso. Diferentes sillas para el frente. No, no me gusta. Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. No me hagan una silla especial. Háganme simplemente la misma silla que todos tienen. Sí. Y en tu iglesia, no vayas a hacerte una silla especial solo para ti. ¿Entiendes? Dominus Illuminatio. Mira, vas a algunas iglesias y ves como un trono, realmente. Oye, es como para que se siente una persona realmente muy importante. Para que se siente una persona verdaderamente muy importante, de verdad. ¿Y cuál es la fuente de tu grandeza? ¿Y qué exactamente te hace grande? Mira, hay maneras en las que puedes disminuir tu propia importancia. Te daré un ejemplo. Sí, por ejemplo, tienes miles de miembros en tu iglesia, digamos en Nigeria, puedes decirte a ti mismo esto. Mira, después de todo, solo en Lagos la población es de más de 20 millones. Y recientemente, cuando iba al campamento de Foursquare, la carretera estaba bloqueada. Así que tuvimos que regresar y dar la vuelta. Nos tomó alrededor de 4 horas llegar finalmente al campamento. Quiero decir, estábamos casi en el campamento, a solo 10 minutos de llegar. Así que tuvimos que regresar y tomar otra ruta. Estando en Lagos, ¿puedes creerlo? Durante las 4 horas que estuvimos conduciendo, estuvimos atrapados en el tráfico. Te detienes, frenas, te detienes, avanzas. ¿Estuviste con nosotros en ese viaje? Había gente, coches, tráfico, seres humanos. Durante las 4 horas, quizás, nunca nos movimos de Lagos. Y por eso me di cuenta de eso. Mira, Lagos es un lugar tan pequeño. Hay millones de personas allí. Así que, en realidad, incluso la cantidad de gente que hay es algo relativo. Incluso si tienes 50,000 personas, en comparación con la cantidad de gente que hay en la ciudad. ¿Eh? ¿Lo entiendes? En comparación con la cantidad de gente que hay en la ciudad, en realidad no estás haciendo nada. Dominus, ¿me estás escuchando? Me pregunto si en este momento puedes realmente oírme, si mis palabras llegan a ti. Estoy aquí, esperando, buscando una señal de que no estoy solo. Sí, sí. Si eres pastor en Londres, deberías decirte a ti mismo, y tu iglesia es grande. Es más grande que la iglesia en otro lugar. Recuerda, la mayoría de los ganeses, cuando van al extranjero, van a Londres. Así que si la iglesia es grande allí es porque muchos se mudan desde aquí, allí. Por eso pensé que, como tu iglesia, esta cosa es mucho mejor. O estás tan molesto que tienes que hablar contigo mismo. Disminuye tu importancia ante ti mismo haciendo una especie de análisis de la situación para que veas que en realidad no soy realmente nada y no he hecho verdaderamente nada. Soy un cero. Habla contigo mismo, ¿entiendes?
Recuerda, este es el consejo que la madre de Oral Roberts le daba, que yo no soy la gracia. ¿Lo entiendes? Siempre debes decirte a ti mismo, después de todo, esta persona es mejor que yo. La voz de esta persona es más bonita que la de esta otra. Su voz es más bonita. Esta persona, simplemente sucedió que fue por pura gracia que me vieron en la iglesia. Y ese día canté esa canción. Si hubiera cantado otra canción, quizá ni siquiera me habrían visto. Tienes que hablar contigo mismo siempre. Pero cuando empiezas a decirte a ti mismo, como Nabucodonosor, mira lo que he construido, mira quién soy, mira a dónde voy, el Señor te escuchará. La Biblia dice que el Señor lo escuchó. Y cuando Él lo escucha. Dominus, bebé, ¿me estás escuchando? Sí. Así que creo que esa medida de la que estamos hablando es buena para la humildad. Porque si mido cuidadosamente y con atención, si me siento y mido, me volveré más humilde y consciente de mis limitaciones. Oh, el único propósito de esta medida es la humildad. Y realmente necesito medir para ver cuán cero soy. Ningún trabajo hecho en absoluto, absolutamente. Ponte a trabajar, ponte a trabajar. Por eso debo medir con atención, para mantenerme en perspectiva, que es la gracia de Dios, son sus misericordias renovadas cada día. Y en realidad no soy de ninguna utilidad. Y cuando oro a Dios desde ese punto de vista, estoy mejor posicionado para recibir su gracia y su poder. Y por eso aprecio a todos estos pastores que se han unido a la familia Lighthouse Chapel International, porque también es una señal de humildad. Sí. Y eso. Verás, la unción fluye hacia abajo. No fluye ni siquiera hacia los lados. Y Dios no da gracia a los grandes. Él da gracia a los humildes. Así que todas nuestras mediciones deberían revelar de manera precisa y detallada. ¿Te lo revela a ti? Sí. Tu aporte es pequeño. Tu impacto es mínimo. Tu utilidad puede ser afeitado. Como ves, mi pequeña barba que tengo. Cuando voy, me afeito y regreso, predico normalmente. Así eres tú. Eres como una barba que se puede quitar y todo seguirá siendo normal después. Perdona, necesito un momento, por favor, dame un poco de tiempo. Así, 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 así. Y todo seguirá normalmente, sin cambios visibles. Dominus, la luz está llegando, trayendo consigo una claridad que ilumina y permite un análisis profundo. Cuando permites que esta luz brille, se revela su capacidad para mostrar detalles que antes no se percibían. Porque te digo, cuando estás en el ministerio, los miembros que ves, incluso cuando predicas a una pequeña multitud, puedes sentir poder. De repente, simplemente de alguna manera, percibes la gracia. Y luego de repente te das cuenta de que quiero realmente expresar que incluso te dices a ti mismo que si estuviera en algún lugar específico, si Dios abriera las puertas para que tales mensajes míos fueran liberados al mundo entero, el mundo sería un lugar completamente diferente. Oh, sí. Este joven. Ven, dime. ¿Recuerdas una vez que me estabas hablando sobre, escribir un libro? ¿Cuál era tu pensamiento antes sobre escribir un libro? Realmente sentí, de hecho, durante el tiempo que estuve bastante en el campus, en realidad. Tiempo que eras un líder en el campus.
Había estado organizando y estableciendo algunos importantes seminarios de liderazgo, matrimonio, y también seminarios. Entonces no estabas casado. Oh, no, no estaba definitivamente casado. Y había definitivamente terminado. A través de pequeñas lecturas y estudios realizados aquí y allá, en diferentes momentos y lugares, había ideado títulos y temas muy grandes, abarcando una variedad de conceptos. Y mientras predicaba, compartía, enseñaba y organizaba estos seminarios, la gente comenzó a decirme que debía empezar a escribir libros. Y entonces dije, es muy cierto, debo empezar a escribir libros. Así que creo que realmente me volví, no sé si fue un mensaje que envié al obispo o si hablé con él directamente y le dije, debería darme pautas sobre cómo escribir libros porque empecé a entender, a meterse en mi cabeza. Pero con el tiempo comencé a sentir que, de hecho lo sé. No sé qué pensé que sabía, porque desde que me casé me he dado cuenta de que los seminarios sobre matrimonio no sé qué eran. No sé qué estaba haciendo en esas cosas. Esto... A veces me pregunto con qué estaba impresionada la gente, porque Dominus Illuminatus, y tú comenzaste a fundar iglesias y demás, en un proceso que requirió tiempo y esfuerzo, con gran dedicación y esfuerzo. Fuiste a Kenia y regresaste a Winneba. ¿Y qué impresión tienes de ti mismo a medida que ha pasado el tiempo? Me siento más insuficiente. Pero en ese momento sentías que debías escribir, llamado a escribir libros. Dominus. De hecho, recuerdo lo que me dijiste porque leí una declaración en uno de mis libros de Medox y decía, discute tu visión, tus ideas con tu mentor. Así que basándome en eso fui. Creo que ese fue el día en que le dije al obispo que sentía que debía enseñar y luego viajar para enseñar. Entonces el obispo me dijo que era una buena idea, pero pero ve a Kenia, un país que él consideraba importante para nuestra misión. Oh no, dijo, ve al campo misionero y entiérrate allí. Dijo que cualquier cosa que enseñes ahora serán solo teorías, pero entiérrate allí. Después de varios años Dios te llevará a un lugar. Si estás destinado a enseñar, enseñará. Pero después de varios años, cuando enseñes, habrá autoridad y será a través de la experiencia. Muchas gracias por ese consejo. Maravilloso, Dominus. Iba a escribir un libro porque era un líder en el campus universitario, donde era conocido por su experiencia como líder estudiantil y consejero matrimonial, un soltero. Estaban comprando sus cintas. Pero si analizas su ministerio, todo lo que ves es que hay una cierta manera de medir. Más bien, todo lo que hizo fue hacerse cargo de una iglesia en el campus que ya existía, y una iglesia en el campus es diferente de una iglesia en la ciudad, un campus. Todas las almas están en habitaciones, reunidas en lugares donde todos tienen una dirección. Habitación F2F20K26. Algo así. Lo sigues fácilmente. Todos son personas educadas que piensan y aprenden. Así que les predicas. Todos son fervientes. Ya son miembros de la iglesia que llegaron, y la iglesia ya existía antes de que tú llegaras. Y luego, la autoridad del obispo recae sobre ti, para estar allí como el líder principal. La gente ni siquiera sabe por qué te nombraron, líder principal, pero simplemente lo eres, el obispo lo dice, y así es. Y luego te envían a Kenia y no logras avanzar para que haya al menos 10 miembros, después de lo cual te retiran. Luego te envían a estar a cargo de una iglesia en Winnipeg, que ya existía antes de que llegaras y que había sido establecida hace años. Y tal vez el crecimiento de esa iglesia bajo tu liderazgo haya sido de 3 o 4
hasta 5 miembros durante el tiempo que has estado allí. Y ahora vas a escribir un libro. Dominus, el Señor es mi luz. Y tan pronto como iluminas tu vida realmente real, ¿ves eso, Charlie? Soy más como un esqueleto. Soy más como una criatura que anda de un lado a otro sin nada que ofrecer. Y te preguntas por qué una palabra como pastor debería estar asociada contigo. Oh, analiza tu vida. Analiza tus pensamientos. ¿Debería un ministro tener pensamientos como los tuyos? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Debería tu pastor tener un pensamiento quizás así? Oh Señor, te ruego que me perdones. Aunque estoy casado, no puedo evitar que, cuando veo los glúteos, me afecta profundamente. Oh Dios mío, lo estoy mirando detenidamente, con atención. Ya. Cuando veo, lo miro con detenimiento y atención. Cuando realmente midas tu contribución, en realidad no querrás continuar con este trabajo, de verdad, en realidad. Analiza qué sucederá si murieras hoy, en este momento. Pastor Usafari murió. ¿Qué pasó? Su iglesia fue tomada y se construyó un edificio para la iglesia. Y su esposa se casó con otra persona y tuvo un hijo. Cuando él murió, ella estaba llorando. La sostuve en mis brazos. La consolé. Hice lo mejor que pude por ella. Un día, después de algunos años, ella vino a mi oficina con un sombrero blanco, luciendo tan hermosa. Le dije, Irene, te ves tan hermosa. Ella estaba sonriendo. Alguien había venido a llevarla. Cuando su esposo murió, lo único que le dejó fue un televisor. Sí, uno pequeño. Eso era todo lo que tenía. No tenía nada. Él no tenía nada. Pero hoy el hombre que se ha casado con ella la ha llevado a Canadá. Oh, sí. Oh Dios, yo no era realmente nada, pero no conocía al pastor Tonugbele, quien verdaderamente pastoreaba la iglesia de Sacúmono en un pequeño gallinero allá abajo en un aula. Él murió. ¿Qué ha sucedido? Se ha construido una gran iglesia allí. Una sede diocesana con grandes ayunos que se cayeron, que ya han salido en televisión antes. ¿Has salido en televisión antes? Cuando te analizas a ti mismo y, analizas tu aporte, ves que en realidad soy igual a 0, y luego, comienzas a pensar con precisión espiritualmente. Ves, tu estimación espiritual de ti mismo se alinea con lo que es real, porque todas las ilusiones y problemas de tu vida comienzan con una evaluación incorrecta de ti mismo. Es el comienzo de todos tus problemas. Es cuando piensas en ti mismo de manera diferente a cómo Dios realmente te ve y a lo que realmente eres, que es igual a 0.1. El pastor solía estar con nosotros. Predicaba sobre la lealtad. Incluso ahora tenemos sus cintas. Predicaba sobre la lealtad y la deslealtad.
Era un pastor muy amable y bueno, realmente me gustaba, pero en un momento lo que lo afligió fue como un viento de orgullo. Se veía a sí mismo como alguien, pero no lo era. Y cuando dejó la iglesia, dijo, mira, te mostraré lo que es el crecimiento de una iglesia en 6 meses. 6 meses, te mostraré el crecimiento de una iglesia. Han pasado años y años. Han pasado muchos, muchos años desde que hizo esa declaración. Y luego también dijo que me iba a echar porque no podía quedarme en Accra, y que iba a publicar un libro sobre mí y mis pecados, y que me iba a mostrar lo que es el crecimiento de la iglesia. Nos iba a mostrar lo que es el crecimiento de una iglesia en 6 meses. Han pasado muchos, muchos años. No sé si siquiera tiene 100 personas en su iglesia. Sí, pero como le estaba yendo muy bien en su situación actual, ¿entiendes? Fue aprobado por quienes lo evaluaron y fue alentado a continuar. Tenía la impresión de que era alguien, pero en realidad no era nada. La gente compraba sus casetes. Un día lo envié a una iglesia. Me dijo, las cosas son diferentes ahora. Dijo, mira, compré sillas porque las multitudes están llegando. La gente está viniendo. Así que más tarde fui y vi las cenizas. Entonces dije, él dijo, escuché que has comprado muchas sillas. Él dijo, sí. Luego Asha me dijo que esto fue después. Dije, oh, compramos una silla, pero no la usamos. Están a un lado junto con los casetes. Cuando impones las manos sobre las personas y ellas caen, tú mismo deberías analizarlo y decirte a ti mismo que mira, estas personas que caen ya están programadas para caer. Mídelo con sinceridad. Algo va a empezar a suceder aquí, así que debes decir que a la gente se le ha dicho que algo va a empezar a suceder aquí. Ciertas manifestaciones van a ocurrir. Tómalo 1, tómalo 2. Está sucediendo. Les dijiste que algo iba a suceder, y luego de repente algo comenzó a suceder, y ellos lo creyeron. Y eso pasó. Perdona, mira, analízate a ti mismo. No estarás tan impresionado contigo mismo. La luz de Dios brillará sobre cómo eres, y te miras a ti mismo. Estoy desnudo. Soy un cero. No soy nada. Es un crimen ser orgulloso. Es un crimen ser orgulloso. Y cuanto más humilde seas, aún más gracia podrá llover sobre ti. ¿Entiendes la palabra miserable? Una persona miserable. Yo soy un miserable. Soy un miserable. Tú también. No soy solo yo. Al verme decir estas cosas, no pienses que soy solo yo. Tú también eres un miserable. Tampoco se supone que debas estar aquí. Tú y yo no deberíamos estar aquí. Pero aquí estamos. Así que cuanto más te mides, más dices, Dios mío. Es algo que no necesitas hacer todo el tiempo, porque al final podrías incluso deprimirte. Pero de vez en cuando mide y analiza. Cuando te traigan el conteo real, el número exacto de personas, no digas, realmente tenemos exactamente 3 servicios. 60 personas vinieron al primer servicio, 120 al segundo y luego 180 al tercero. Está bien, mídelo muy bien. ¿Cuántos vinieron al primero, segundo y tercero? ¿Cuántos se quedaron para primero, segundo y tercero? Mientras dices, primer servicio, segundo servicio, esto y además aquello, ¿cuántos niños y todo eso? Cuando analizas eso, te das cuenta de que, mira, ahora la cantidad realmente ha disminuido. Entonces ves que simplemente te calmas. Y ahora dices, Señor,
si en verdad puedes levantar. Si realmente puedes levantarme de mi miserable situación, estaré tan feliz si puedes ayudarme y bendecirme, Señor. Por favor, en lugar de pensar para ti mismo, ahora soy el obispo de. Soy el obispo de. ¡Wow! Soy un fanático. Por favor. ¿Sabes algo? A veces deberías. Deberías pensar cuidadosamente en lo que estás diciendo. Un día, un tipo me dijo, voy a ser. Mencionó un país en particular y dijo, voy a ser el obispo. Dije, definitivamente voy a ser el obispo del faro de ese país. Luego dijo que realmente iba a tener aproximadamente 100 iglesias en ese país. Sabes, hoy en día ese tipo está en ese país, pero en realidad es un rebelde. Eso es todo lo que es. Así que a veces cuando dices esto, él dijo, sí, ¿eres obispo? Oh, no. Bueno, todo lo que es en ese país hoy, en ese país lleno de historia y diversidad, pero no es un obispo, ni siquiera es un pastor, sino un rebelde que trabaja en una empresa, no está involucrado en el ministerio tradicional, ni siquiera está tocando la batería en una iglesia. Así que algunas de las cosas que dices sobre ti mismo y algunas, quiero decir, es cierto, tenemos una gran visión, pero más vale que tengas cuidado porque Satanás está observando a Jesús. No quiero... Tengamos 3 demonios para encargarse de esto. Y seguro que dijo algo sobre el obispo. Esto entonces es solo susurrarle cosas al oído hasta que surja una nueva idea. Entonces, de repente, antes de que te des cuenta, quiero decir, al menos cuando no eres pastor, eso que dijiste nunca podría suceder, ¿eh? Así que ten cuidado. Así que las mediciones son para la humildad. Cuando me medí ese día y vi realmente 400, después de haber dado mi vida y lo miré, me desanimé mucho. ¿Recuerdas ese día? Recuerda que hablamos de eso, pensé que tenía miles de miembros. Y cuando voy a la iglesia de Mosa Sono y miro mi iglesia, la iglesia de Mosa Sono, él tiene miles. Ya ves, el domingo por la mañana tiene miles de miembros. Ya ves, su iglesia es unas 4, 5, 6 veces más grande que la mía. El domingo por la mañana, la gente que está sentada allí, vamos, ¿qué estás? Y cuando estaba en Sudáfrica él incluso decía, tú eres quien me ha inspirado en tantas cosas. Hemos aprendido mucho. Me preguntaba de qué estaba hablando. Y luego me dijo que ahora está haciendo una expansión, así que han derribado aquí y están ampliando la iglesia porque la iglesia es demasiado pequeña. Esa es una iglesia muy grande. Es demasiado pequeña para la cantidad de miembros que tienen. Y cuando cuando analizo lo que estoy haciendo y veo lo que alguien más está haciendo, me digo a mí mismo, no estoy, así que no me siento bien. ¿Tú te sientes bien? No sé por qué te sientes bien. Yo no me siento bien. ¿Por qué te sientes bien? ¿De qué te sientes bien? Analízate ahora. Analízate. Cuando tenía tu edad, no tenía a nadie que me animara. Así que estás aquí gracias al ánimo. ¿Y qué pasaría si no hubiera habido ánimo? ¿Serías cristiano? No me refiero a si serías pastor. Digo, ¿serías cristiano? No estamos hablando del ministerio. Primero el cristianismo. ¿Serías cristiano? Si nadie te estuviera animando, mucho ánimo te ha llevado a donde estás. ¿Y qué pasaría si no hubiera habido ánimo? ¿Dónde estarías? Mídelo cuidadosamente. Ahora, simplemente te resignas y dices, mira, está bien. Sí. No hay realmente nada en todo esto. Esto es lo que genera una regularización cuando no piensas de manera profunda. Un día uno de nuestros pastores lo envié a cierto país y estuvo en una ciudad y en otra. Luego el supervisor general estaba en otro momento, pero su iglesia era más pequeña. Y este otro pastor su iglesia era más grande. Cada día lo aconsejaba. Hermano, que tu iglesia sea más grande que la iglesia donde está el supervisor general es porque tu ciudad es más grande. Hay más gente allí, hay más ganeses allí, hay más de lo que sea. Pero él no entendería lo que estaba diciendo, ¿ves?
y un día visitó nuestra iglesia, Dijo, ¿por qué no hay personas blancas en la iglesia? ¿Por qué no tienes gente blanca en la iglesia? Yo dije, ¿gente blanca? Dije, sí, es la forma en que hacemos las cosas, y por eso la gente blanca no puede venir a la iglesia y demás, ¿ves? Así que no pasó mucho tiempo antes de que él mismo viniera. Él mismo vino y llegó la oscuridad, y se convirtió en una estrella fugaz. Y antes de que se diera cuenta lo era, porque realmente sentía que era alguien. Él era alguien. No sabía que la iglesia que tenía, no sabía cómo era cuando yo estaba comenzando esa iglesia, y cómo alguien más llegó, y cómo él ha estado cubierto. Un día teníamos a un miembro de la iglesia en la congregación. El miembro de la iglesia quería rebelarse contra él. Saki fue y habló con el tipo. Dijo, este niño pequeño es tan grosero. Ha hecho esto, ha hecho aquello, y así sucesivamente. Dijo, mira, un día incluso fue al pastor, y se arrodilló ante una persona mayor muy respetable. ¿Cómo actúa? Estabilizaremos la iglesia. Hablaremos con estos miembros y la estabilizaremos, y él seguirá allí. Es como si Dios me hubiera llamado. Dije, estoy construyendo una mega iglesia. Pero él no sabe cómo estamos estabilizando el sistema. Echando agua, echando agua, echando agua. Reverendo Saki, ¿entiende de qué estoy hablando? No quiero mencionar nombres aquí. Él mismo vino, simplemente se fue. Es como si Dios lo hubiera hecho. Cuando analizas dices que la iglesia estoy pastoreando a Cristo. Incluso si no fuera por el nombre que está en la iglesia, si el nombre no estuviera en la iglesia. La medida te reducirá a tu verdadera dimensión. Analízalo cuidadosamente. Analízalo cuidadosamente. ¡Guau! ¡Guau! Así que eso es para lo que creo que sirve la medida. Es para la humildad. Es para que la gracia venga más. Y después de haber medido, por favor, no midas de nuevo por un tiempo, porque no podrás soportarlo si lo analizas demasiado. Mira, sin embargo, Amasías era en realidad un falso profeta. De hecho, envió un mensaje a Amós y le dijo, la tierra ya no puede soportar tus palabras. Mira, Amós estaba profetizando contra Jeroboam. Él envió el mensaje. Amasías dijo, la tierra no puede soportar tus palabras. Las palabras que estás diciendo. No podemos soportarlo más. Porque había un solo mensaje. Amós tenía un solo mensaje, y era de condenación. Están condenados. Así que Amasías dijo, la tierra ya no puede soportar tus palabras. Las palabras que estás diciendo en la tierra. No podemos soportarlo. Irse. Y Amós le dio una respuesta clara. La respuesta fue, le dijo que lo que he dicho es, le dijo, tu esposa se convertirá en una ramera en esta ciudad. Dijo, no pudiste soportar la primera cosa que dije, pero ahora vengo a decírtelo. Te escapaste. Oh, maravilloso. Así que solo analiza, pero después de un tiempo, detener. No puedes soportarlo. Ninguno de nosotros puede soportar la verdad. Un día oré a Dios por juicio. No puedo contarte toda la visión porque no puedo, y no creo que pueda contársela a nadie. Tal vez pueda contársela a alguien, pero de ninguna manera puedo contártela a ti. Ayuné durante 4 días, y al final, Dios definitivamente me dio una visión y me mostró a mí mismo. No puedo decir el resto. Depende de tu imaginación. Solo depende de tu imaginación. Y dije, ¿cuál es el significado de esto? Y el Señor dijo, eres tú. Comencé a gritar en la casa. Estaba solo. Tenía miedo de mí mismo. Por eso, cuando Rick Joyner, un autor conocido por sus escritos introspectivos y reflexivos, escribió la pregunta final en cada página de su libro, se asustó aún más de sí mismo y de sus propios delirios. Así que, hermanos míos, cuando son muy tranquilos, serenos y humildes,
son un receptáculo ideal para que la gracia de Dios venga y los eleve más y más. Y cuanto más alto los eleve Dios, menos deberían pensar en sí mismos. ¿Qué le dijo la madre de Oral Roberts? Mantente pequeño a tus propios ojos, no a los ojos de los demás. Independientemente de lo que la gente piense, tu propia percepción de ti mismo debería ser muy humilde, genuinamente, sin importar qué. Y lo que estoy diciendo se aplica a ti el día que tengas 8 patas de pulpo. Es verdad. Y cuando los ingresos de tu iglesia sean de 38 millones de cedis al mes, lo que podría pagarte 5 millones de cedis al mes, lo que podría comprarte ciertos tipos de autos o permitirte hacer ciertas cosas. Por favor, mantente pequeño y no pienses en ti mismo. Mira, he estado aquí durante años y he estado trabajando bajo la unción y el Espíritu, y Dios mismo, Él mismo, por sus unciones, y envió a su ángel para reunir a la gente del pueblo. Dominus Padre, muéstranos tu luz. Ayúdanos a medirnos según tu propia medida. Amén. Yo, quiero leértelo en Amós, versículo 10. Entonces Amasías, el sacerdote de Betel, ¿es él un sacerdote? No del Señor, sino de Betel. Él envió una palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel, y la tierra no puede soportar todas sus palabras. Misericordia. Mira, las palabras, las verdaderas palabras de Dios, no son fáciles de soportar. Pero nota el versículo 8, una visión que él tuvo. Versículo 8 de Amós capítulo 7. Y el Señor me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y yo dije: una plomada de albañil. ¿Qué es una plomada de albañil? Es un instrumento de precisión utilizado para medir la rectitud y exactitud en superficies de construcción o carpintería. ¿Qué nivel? Es una herramienta de nivelación para ver si las cosas están rectas. Entonces el Señor dijo: He aquí, estoy a punto de poner una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no los perdonaré más. Los lugares altos de Isaac serán desolados, y los santuarios de Israel quedarán en ruinas. Entonces me levantaré contra la casa de Jeroboam con la espada. Fue entonces cuando Amasías, el sacerdote de Betel, envió un mensaje al rey de Israel en el versículo 10, diciendo: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Amén. ¿Me estás escuchando? Si Dios te da la plomada de albañil, entonces verás que no puedes soportarlo. Así que no te engrandezcas demasiado en ti mismo. Sé pequeño a tus propios ojos, sabiendo que si Dios saca su plomada de albañil, no podrás soportar las palabras que se pronunciarán contra ti. Amén. Así que esta es la primera parte de la medición. Y, continuaremos. Estamos hablando de contar el crecimiento de la iglesia, ¿no es así? Tipo 1 y otras cosas. De eso estamos hablando. Estas cosas no están en el libro. Este es el libro del que estoy predicando. Está ahí. Está en la página 32. Autoengaño y complacencia. Sí. Y desánimo. 3. ¿Ves los peligros de contar? ¿Lo ves? O, ventajas. Ventajas de contar. Numerar. Para saber dónde estás. Numerar te ayuda a evitar retroceder espiritualmente. Número 3. Numerar estimula el crecimiento. Una nueva visión, ¿verdad? Así que te impide retroceder espiritualmente. No sabes dónde estás, dónde no estás. ¿Lo entiendes? Así que, en esencia, es básicamente el mismo tipo de mensaje, pero está en otro... Si meditas en el libro, ves el mensaje que acabo de predicar,